Serie de grabaciones a funcionarios brasileros deja al desnudo la oscura trama. Tendremos un reportaje que lo explica. Pero yo insisto en que hay que denunciar lo sucedido como un caso típico de trata de personas. La oficina de la ACNUR en las Naciones Unidas dice que la trata de personas consiste en utilizar en provecho propio y de un modo abusivo las cualidades de una persona, que es exactamente lo que hace Cuba con sus médicos, ¿no? La ONU también considera trata de personas cuando esto se hace mediante la captación, la coacción, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, y los médicos cubanos con tantas necesidades están en una clara situación de vulnerabilidad que el gobierno cubano explota con todo su poder. Además, se considera trata de personas la recepción total o parcial de pagos o beneficios de una persona, y el régimen cubano, como todos sabemos, se queda con al menos el 60% del salario de estos médicos. Por lo tanto, las misiones médicas cubanas son una gigantesca operación gubernamental de trata de personas, pura neoesclavitud disfrazada de altruismo. Y ahora, en el espejo, el escándalo que ha estallado en Brasil. Mensuales. Bueno, todo esto ha estallado en la televisión de Brasil, de donde hemos sacado la información. Se trata de grabaciones que se han filtrado y vamos a discutir ahora este tema acá. Para ello tenemos la presencia de Carlos Martínez, que es un médico cubano y también es preso político. Muchísimas gracias por estar acá. Y además estás ayudando a los médicos que desertan, ¿no? Sí, estoy trabajando en Solidaridad Sin Frontera con el doctor Julio César. Estamos tratando de ayudar más todavía a los médicos cubanos que vienen a este país y que están fuera del país. Cómo no, vamos a ver luego algo que dijo Raúl Castro sobre esas deserciones. Tenemos de nuevo aquí a Huberto Mario, que... Buenas noches, Manuel. Como no, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estuviste destacado, como se dice en el lenguaje norteamericano, en Venezuela, ¿no? Como parte de la inteligencia castrista, que conoce muy bien de cerca los mecanismos, ¿no?, que se utilizan con los médicos cubanos. Y tenemos también a Andrés Alburquerque, analista político. Así que creo que con esto podemos empezar el debate. Raúl Castro dijo que estas facilidades que se están dando a los médicos cubanos para desertar deben ser parte de las negociaciones que se están haciendo con Estados Unidos. Y lo dijo claramente la señora Vidal, que es la representante más visible de la parte cubana en estas conversaciones. Vamos a escucharlo. Nuestro rechazo a la continuidad de la política dirigida a alentar a profesionales y técnicos cubanos de la salud a abandonar sus misiones en terceros países. En tanto, esta es una práctica censurable de robo de cerebros que además intenta privar de recursos humanos vitales a muchos países que se benefician de la colaboración cubana. Y esto señalamos que no se corresponde con el contexto bilateral actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, las palabras de Josefina Vidal, ¿lo considera robo de cerebro? No, al contrario, en ningún momento. Nosotros estamos en la disposición de ayudar a los médicos cubanos. Y estos médicos cubanos que están subvalorados, es decir, perciben un salario mínimo, un salario irrisorio, son explotados, es decir, la explotación del siglo XXI es eso, lo que están haciendo este gobierno a los médicos cubanos. Y estos médicos cubanos que toman la decisión una vez de dejar esa política de ser explotados por ese gobierno, nosotros lo tomamos para poder ayudarlo es decir, a incorporarse a este país. O sea, el gobierno norteamericano ha dado facilidades para supuestamente acoger a todos esos médicos. A veces tienen dificultades, ¿no? Sí. No es fácil, por ejemplo, en Venezuela. No, esas facilidades se dieron en Venezuela después del año 2005. Pero vamos un poquito atrás. Cuando llegamos los primeros 599 cubanos, incluyendo personal de inteligencia, periodistas, planteros y los médicos, cuando la tragedia de Vargas, entre finales del 99, 16 de diciembre del 99, hasta el año 2004,
no se podía casar ningún trabajador de la salud con venezolano o venezolano, prohibido por Fidel Castro y Hugo Chávez. Esto es lo que a mí me llama la atención, que comience el para atrás y para adelante. Por eso yo no creo en ninguna de estas medidas del gobierno cubano y de apertura. Porque después que Fidel se enferma en el año 2006 y entrega el poder, Raúl Castro ha hecho cambio. Y entonces los cooperantes cubanos, especialmente los médicos, que es del tema que estamos hablando, sí se pueden casar con venezolanas y venezolanos. Hay muchos que se han podido casar y se quedan ahí en Venezuela. Pero el gobierno de los Estados Unidos, como tú bien dices, abrió en la embajada que los médicos podían ir hasta allí a solicitar su visa, pero fíjate que lo hizo públicamente y los médicos iban a escondidas, porque en la seguridad cubana, hasta el otro día, por decírtelo de alguna manera, ha estado vigilando el proceso ese de los médicos, el traslado ahí. La embajada de Estados Unidos en Caracas queda en una loma. En una loma, es decir, que ellos tienen que ir hasta allá arriba. Y los estuvieron vigilando. E incluso yo conozco de casos de médicos cubanos que después fueron apresados en el aeropuerto internacional de Maiquetía con la visa para venir a los Estados Unidos. Es decir, que es un para atrás y un para adelante, Juan Manuel, que nos lleva a esto, nos lleva a poder abordar este tema con mucha claridad. Como es el caso de Carlos, que va a tener que venir otro día a contar su historia personal, que es tremenda, que fue secuestrado, ¿en dónde fuiste? ¿En París? Sí. En pleno París y trasladado a Cuba, ¿no? Sí. O sea que ahí tenemos un testimonio. Andrés, exagero yo, a veces tengo miedo que me vuelvo muy gusano, como diría. No. Exagero al decir que se trata, que es una trata de seres humanos esto. Estos casos serían de denunciar a la Organización Internacional del Trabajo. Y de hecho, me resulta que alguien ya los ha denunciado. Lo que pasa es que sabemos qué cosas son las organizaciones internacionales. Son unos parásitos que viven del dinero americano para condenar a los Estados Unidos. Y muchas son de izquierda. Y nosotros somos tan tontos que lo seguimos pagando. Pero dejando ese tema, yo noto una cosa que dijo el doctor y que me llama la atención. La organización con la que él colabora es una organización que se crea para ayudar a los médicos cubanos que desertan, no para decirle a los cubanos que deserten. Pero ellos dicen que es un estímulo. Bueno, es que... Como dicen que es un estímulo a la vida Bueno, cubana. entonces todo puede ser un estímulo, pero se hace a posteriori, no es a priori. Tiene que haber un mecanismo de ayuda porque el médico cubano que decide desertar está contra la pared. Exactamente. Entonces tiene que haber una compensación. Si fuera normal y el médico desertaba por su cuenta y hacía como tú, que te vas para Francia y después cambias de idea y regresas, y fuera todo el mundo viviendo feliz y por el resto de nuestros días, claro, entonces sí pudieras protestar. Pero es que estás creando una compensación porque estos profesionales son vigilados, como explicaba él, son perseguidos, le quitan a veces hasta los pasaportes, es decir, ahora, no es fácil. fíjate el escándalo. Se le da una tarjeta en Venezuela actualmente, Juan Manuel, perdona, que lo que dice porque le quitan el pasaporte y te dan una tarjeta de identificación que no te sirve de nada. Ya. Es decir, que un momento que tú decides desertar, ¿cómo pasas a un país, cómo montas un avión? Porque esa tarjeta sirve dentro de Venezuela. Pero fíjate lo curioso de este escándalo que ha estallado en Brasil. Por solidaridad, por ideológica, lo que sea, el gobierno de Dilma Rousseff decide, pues, enviar un subsidio a Cuba. Pero como no puede hacer como Venezuela, que lo hacen descaradamente, porque las instituciones son débiles y las instituciones en Brasil son un poquito más sólidas, pues entonces disfrazan la ayuda médica, ¿no? Para enviar este subsidio. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, hay un plan, este plan de más médicos es un plan no solo para Cuba, ¿no? Es un plan para médicos de muchos países que están dispuestos a ir a los lugares más intrincados de Brasil. No se supone que ocurra como está ocurriendo ahora, que el 70 o el 80% de los médicos que son contratados a través de más médicos son cubanos. Entonces, por eso ella dice ahí, bueno, tenemos que tener cuidado porque va a ser visto como un tratado bilateral. ¿Y cómo ponemos a los 50 tipos que vienen a vigilar a los médicos? Ponlo como personal ayudante, ¿no? Asesores. Entonces, todo esto es corrupción. Eso tiene mucha cobertura. Para poner a los oficiales de inteligencia o al personal de apoyo, tiene mucha cobertura. Me lo tienes que puedo explicar en cuanto regresemos de la pausa, porque tenemos muchos comerciales.